La foto que Namjoon subió ayer a sus historias de Instagram, sinceramente entre todas las fotos que publicó, hubo una en particular que terminó llamando muchísimo la atención. Y lo curioso es que no solamente llamó la atención de quienes realmente disfrutan ver a los chicos compartiendo momentos juntos, sino también de los fans del Jikook, del Taek. De quienes siguen el Minimon, e incluso de personas que ni siquiera conocían demasiado este tipo de dinámica entre Jimin y Namjoon. Porque sí, la foto por sí sola es bastante tierna y no hace falta buscarle demasiadas vueltas para disfrutarla, pero cuando uno se fija un poquito más en lo que aparece alrededor, especialmente al fondo, es cuando empieza la diversión. En la fotografía podemos ver a Jimin junto a Namjoon, y, por la posición en la que aparece, Jimin parece estar a punto de abrazarlo. Y sinceramente a mí la foto me gustó muchísimo. Pero claro, como siempre pasa dentro del fandom, no podía ser simplemente una foto bonita de Jimin y Namjoon. Tenía que aparecer un pequeño detalle al fondo que hizo que muchas personas comenzaran inmediatamente con las bromas. Y ese detalle tiene nombre y apellido, Jungkook. Porque sí, si miramos al fondo de la fotografía podemos ver a Jungkook y automáticamente aparecieron las bromas de siempre sobre el supuesto hater del Minimon. Y aclaremos algo desde el principio porque obviamente estamos hablando en tono de broma. Cuando algunas personas llaman a Jungkook hater del Minimon, no significa literalmente que Jungkook odie que Jimin y Namjoon interactúen. Es simplemente un apodo que nació por esas situaciones tan divertidas en las que Jimin está hablando maravillas de Namjoon, diciendo que se ve bien, elogiándolo o incluso hablando de querer estar juntos dentro de algún grupo, y de repente aparece Jungkook en medio diciendo cosas como todos somos o yo también. Y esa pequeña costumbre es justamente lo que hace que muchos fans bromeen diciendo que Jungkook siempre quiere meterse en medio del Minimon. La gracia está precisamente en imaginar, de manera juguetona, que Jungkook tiene esos pequeños celos inocentes, cuando la atención de Jimin está demasiado concentrada en otra persona. Porque si hay algo que los fans del Jikook suelen encontrar tierno en estas situaciones, es esa idea de que Jungkook parece querer que la atención de Jimin sea solamente para él. Y entonces apareció la foto de Namjoon y Jimin, con Jungkook al fondo, y las bromas prácticamente se escribieron solas. Mucha gente empezó a decir cosas como que Jungkook estaba sufriendo por Namjoon, porque recordemos que dentro del fandom también existe desde hace muchísimo tiempo esa broma de que Jungkook tiene un crush con Namjoon. Entonces, la fotografía daba pie para hacer toda clase de comentarios graciosos, como Jungkook viendo cómo su novio abraza al hombre que le gusta, o Jungkook viendo cómo su novio es novio de su crush. Pero claro, nunca falta el grupo de personas que tiene que llegar a arruinar incluso una broma sencilla. Y aquí es donde entran algunos Taekookers, porque como siempre parecen sentir la necesidad de meter su cuchara aunque nadie los haya llamado. En lugar de simplemente dejar que los fans disfruten una fotografía de Jimin y Namjoon y se rían de la presencia de Jungkook al fondo, empezaron los comentarios de siempre. A Jungkook no le importa Jimin. Dejen de decir que Jungkook está celoso. Jungkook solamente siente celos de Taehyung y otras frases por el estilo. Y sinceramente, resulta bastante curioso que ni siquiera puedan dejar pasar una publicación donde Taehyung ni siquiera es el tema. Y lo más curioso es que ni siquiera estamos diciendo que Jungkook aparezca literalmente llorando, molesto o sufriendo detrás de ellos.
Obviamente no. Jungkook está simplemente al fondo de una fotografía. La gracia está en imaginar la situación desde esa dinámica de bromas que los fans ya conocen. Pero parece que incluso una simple broma sobre unos supuestos celos inocentes se convierte en un problema enorme para algunas personas. Como si decir Jungkook está celoso dentro de una broma significara estar afirmando algo literal. Cuando claramente el contexto es completamente diferente. Además, cuando hablamos de que Jungkook podría parecer celoso en estas situaciones, tampoco es algo que salga completamente de la nada dentro de la dinámica que los fans han observado. Precisamente se recuerda que hubo momentos en los que Jimin hablaba de Namjoon, lo elogiaba, decía cosas buenas sobre él o hablaba de ellos juntos, y Jungkook terminaba interviniendo con ese famoso "todos somos" o "yo también". Y ahí es donde nace toda esta broma del supuesto celo. No porque estemos diciendo que Jungkook realmente esté teniendo una reacción romántica o algo parecido, sino porque dentro de la manera en que los fans interpretan esos momentos, resulta tierno imaginar que simplemente quiere participar cuando la atención de Jimin está puesta en otra persona. Y aquí hay algo que para mí hace que la broma sea todavía más divertida. Namjoon interactúa de esa manera con todos los miembros. Los chicos constantemente lo elogian, hablan bien de él y comparten momentos con él. Y según esta interpretación que estamos comentando, Jungkook no reacciona de la misma manera cada vez que otro miembro elogia a Namjoon. La broma aparece especialmente cuando es Jimin quien está lanzándole halagos a Namjoon o cuando la conversación gira alrededor de Jimin y Namjoon. Es justamente esa diferencia la que hace que algunos fans digan, mira, otra vez Jungkook intentando entrar en la conversación. Y sinceramente, como dinámica de fandom, es bastante divertida. Porque al final, la idea no es que Jungkook quiera quitarle a Namjoon la atención, ni que exista algún problema entre ellos. La idea romántica y juguetona que los fans del Jikook suelen sacar de estas escenas es que Jungkook parece querer tener un lugar especial en la atención de Jimin. Y eso es justamente lo que vuelve tan tiernas estas pequeñas situaciones. Cuando Jimin está concentrado en alguien más, aparece Jungkook con un "yo también", como queriendo recordar que él también está ahí. Y aunque nosotros podamos exagerarlo en tono de broma, es una dinámica que resulta adorable precisamente porque se siente como una pequeña competencia inocente por la atención de alguien que quieres mucho. Y por eso la fotografía terminó siendo tan comentada. No porque haya algo escandaloso en ella, sino porque reúne todos los ingredientes perfectos para que el fandom haga bromas. Jimin cerca de Namjoon, aparentemente a punto de abrazarlo. Una fotografía tierna. Jungkook apareciendo al fondo y automáticamente todos recordando esas situaciones anteriores donde parecía querer meterse en medio cuando Jimin estaba elogiando a Namjoon. Es literalmente material perfecto para que los fans comiencen con los comentarios y las teorías en tono divertido. Así que sí, yo voy a seguir diciendo que Jungkook es el supuesto hater del Minimon, pero obviamente desde la broma y desde esa interpretación tierna que tanto nos divierte. Porque cada vez que Jimin parece darle demasiada atención a Namjoon y aparece Jungkook con su "yo también", es imposible no acordarse de todas esas bromas. Y en esta fotografía la situación fue todavía mejor, porque Jungkook literalmente terminó apareciendo al fondo justo mientras Jimin parecía estar a punto de abrazar a Namjoon. O sea, ¿cómo no vamos a aprovechar la oportunidad para bromear?